Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos luego de unos días de actividades con ocasión del Día Internacional de la Mujer, conmemorando este significativo día. Vamos a salir con este pequeño tips, ¿no? Justamente que lo hemos denominado etiqueta mujer. Han pasado las conmemoraciones, las actividades, pero pienso que todos los días debe ser un día simbólico para ti, mujer, que te desempeñas en los diversos ambientes públicos y privados y de los cuales nosotros tenemos que saber muchas veces qué comunicar y cómo comunicar. No empezamos a dar estos pequeños tips sin antes saber algunos antecedentes de acuerdo a Servir. Nos dicen que más del 59% de mujeres ocupan cargos regionales y nacionales. Es decir, que estamos hablando de más de un 50% de la población mujer. Tenemos ya diversa participación importante a nivel de los diversos campos organizacionales de nuestro querido Perú. Sin embargo, es una noticia alentadora, pero no podemos obviar aquellas noticias de las cuales nos entristecen y de las cuales debemos de trabajar también para poder luchar contra estos enemigos, ¿no?, que atentan contra la convivencia y contra el desarrollo de las mujeres a nivel de nuestra sociedad. Estamos hablando que también sabemos que el 50% de mujeres han sido víctimas de violencia, de las cuales 130 casos existen de feminicidios sobre violencias muchas veces de sus parejas, ¿no? Quiere decir que aún persiste casos de mujeres o de casos reportados de mujeres desaparecidas y de maltratos, y lo cual nos obliga a poder seguir apelando, seguir luchando, seguir contrarrestando este mal que lamentablemente sigue teniendo efectos colaterales muy preocupantes a nivel de nuestra sociedad. La vida continúa y sin embargo tenemos que también muchas veces asumir el papel de reeducación, que quiere decir que en nuestras organizaciones debemos de hacernos sentir, debemos de saber comunicar. Y la manera como comunicar es justamente, tiene que ver mucho con la herramienta de la etiqueta. La etiqueta es justamente la conducta, el comportamiento, el desenvolvimiento, el movimiento, el desplazamiento que tiene justamente la persona en un determinado campo, en un determinado espacio, que en este caso es en tu centro de trabajo. Para ello necesitas saber ciertas técnicas básicas, que hoy día solamente nos vamos a centrar en ello, ciertas técnicas básicas de la etiqueta. Una de las reglas básicas que normalmente tratamos de difundir en las damas, en el conjunto femenino, es justamente la vestimenta adecuada que debemos nosotros respetar en los diversos eventos que participamos a nivel social o a nivel empresarial. En nuestro caso nos vamos a enfocar en el nivel empresarial o en el nivel del sector público. ¿Por qué? Porque hay ciertos códigos que no los estableces tú, los establece tu propia empresa, los establece tu institución y de los cuales tenemos que respetarlas. Muchas veces hay uniformes de los cuales son elementos de identificación visual que nosotros debemos de respetar, porque son códigos comunicativos que comunican los colores, ¿no?, que identifican a la organización o a la institución. Muchas veces son eventos, ¿no?, que tienen que ver mucho con actividades internas de la empresa y de los cuales nosotros debemos de saber leer los elementos informativos que vienen en las diversas invitaciones, tanto virtuales como físicas. ¿Qué quiere decir? Que en una tarjeta de invitación siempre vas a encontrar en la parte inferior, con letras muy pequeñitas, el código de vestimenta que deberás respetar, ¿no? Y por tanto deberás asistir con ese código de vestimenta. Muchas veces cada evento tiene un código de vestimenta para nuestros públicos y nuestro personal. Yo diría que nuestro personal es el primer público que debe de identificar estos códigos, ¿no? Debe saber ya cuáles son los códigos, porque muchas veces nosotros como colaboradores
reeducamos a los públicos, a nuestros invitados, a nuestros visitantes, para poder nosotros ser marca y difundir lo que realmente es el vestir, la comunicación, qué es lo que quiere comunicar dicha empresa. Entonces hablábamos de que se debe de considerar mucho este código, ¿no?, de vestimenta. Quizás en algunas invitaciones no venga indicado el código de cómo deberás ir vestido y por tanto tu estrategia va a ser entonces ir adecuadamente con una vestimenta clásica, ¿no?, que puede ser un pantalón con un sastre, ¿no?, o un saco corto para las mujeres, o en todo caso una falda o un vestido por debajo de la rodilla con tu saco corto, de acuerdo a la ocasión, si es verano o si es invierno, para asistir adecuadamente, teniendo en cuenta también los demás accesorios pequeños, ¿no?, como son los aretes, como son las cadenitas quizás muy finas, muy recatadas, el maquillaje recatado, las uñas bien presentables. Siempre digo que toda dama, que a veces tenemos el tiempo muy apretado, no nos queda tiempo quizás de poder arreglarnos las uñas o pintarnos las uñas. Una pequeña recomendación, si las tienes y no has tenido tiempo de arreglarte las uñas, lo recomendable como una estrategia extrema es que no las lleves despintadas, ¿no?, las uñas a medio pintar. Es mejor llevarlas sin pintar, pero limpias, adecuadamente presentables y no descascaradas, o en todo caso que denote otro signo, ¿no?, inadecuado de presentación, como debe ser a un evento. El segundo elemento a tener en cuenta es que debemos de saludar correctamente. Muchas veces las miradas, las sonrisas comunican, ¿no? No necesariamente el apretón de manos, ¿no?, el darse la mano con la persona es un código de saludo, ¿no? Tenemos otros códigos, como son la mirada fijamente hacia la otra persona, como es la venia, que es una pequeña venia con la cabeza, ¿no?, donde damos el buen día o buena noche, o simplemente una pequeña sonrisa con una venia del mucho gusto en conocerlo. Normalmente tenemos que esperar, cuando son personas desconocidas, que una tercera persona nos presente para nosotros poder, ¿no?, también cumplir con estas recomendaciones del saludo. Todo tiene que seguir un ritmo, ¿no?, a la comunicación para que esto dé una buena presentación. El saludar, como correctamente habíamos dicho, este contacto visual o dar la mano, si es lo apropiado, es justamente la presentación correcta que se debe de hacer. Otra de las recomendaciones es que te hagas escuchar, es decir, con un buen tono de voz y que sea de manera entendible, que te presentes dando tu nombre y apellido. Y si es posible, una pequeña información, ¿no? En este caso, si estamos hablando de un desayuno empresarial, que tú te presentes como Magíster Isabel Portugués, ¿no?, relacionista pública o comunicadora, ingeniera, doctora, ¿no? Y si tienes un cargo especial, pues dar el cargo especial, ¿no? Es muy importante porque aquí se cumplen diversos roles. En un evento no solamente asistes, sino te interrelacionas socialmente. Y por tanto es muy importante que tu presentación no solamente esté en tu vestimenta, sino en lo que vas a decir, y que se te escuche, y esa vocalización de tu nombre y apellido, e inclusive con la información adicional que des, le va a dar ese plus a tu presentación adecuada para el tipo de evento donde te estás presentando, ¿no? Tenemos un siguiente elemento que es justamente cuándo usar apropiadamente el móvil. Estamos hablando de los celulares. Las reuniones en las cuales somos citados, o los almuerzos o las cenas, se requieren muchas veces apagar o silenciar los móviles, y más si estamos hablando de espectáculos, ¿no?, en eventos o en espacios públicos, ¿no? Muchas veces escuchamos, inclusive como parte del guión de protocolo del maestro de ceremonias,
tiene que informar al público asistente que por favor apaguen sus celulares. Pero lastimosamente nos damos cuenta que el público a veces merece que se le repita varias veces y no debe ser así. Nosotros debemos de respetar los códigos de etiqueta que están impartiendo en ese evento, ¿no? Si ese evento te pide apagar los celulares, pues tenemos que apagar los celulares. Si fuera algo muy extremo, muy importante, pues puedes retirarte a un espacio muy alejado, fuera del auditorio, para poder atender esa llamada con urgencia. Pero si estás asistiendo a un evento, parte de tu agenda es que tu espacio, tu tiempo esté destinado justamente a la participación íntegra en ese evento y no hacer estos roles comunicativos, de estos sonidos que son bastante incómodos en un evento y de los cuales perjudicamos a veces toda un matiz del objetivo de dicho evento, que muchas veces es que queremos apreciar o que queremos escuchar, ¿no? Y limitamos justamente la realización de este evento. Por tanto, tener muy en cuenta este uso de celulares móviles, que en las comidas es inapropiado. Estás en una cena, ¿no?, de ejecutivos o en un almuerzo de ejecutivos y el celular está constantemente sonando, ¿no? Yo comprendo el rol importante que tienen los ejecutivos, los funcionarios, ¿no?, que están todo el día con el teléfono, pero aprendamos a comunicar, aprendamos a respetar al receptor, a la otra persona, ¿no? De igual manera, aprendamos a respetar al emisor que nos ha convocado a una reunión y por tanto, ¿no? No es una norma adecuada que tú estás en una presentación personal o en una exposición y tu mente debe estar concentrada en tu exposición, pero sin embargo estos inconvenientes intervienen y perjudican justamente el proceso de la comunicación. El quinto consejo de etiqueta es las posturas que deben de tomar las damas cuando están en un evento, en una recepción, en un cóctel, ¿no? La postura apropiada que debe de usar las damas es justamente una postura recta, con los hombros hacia atrás, la mirada, ¿no?, recta, erguida, y no pues encorvados, ¿no?, con los hombros hacia adelante, que denotan temor, ¿no?, indisposición justamente a la comunicación. Entonces es muy importante inclusive sentarnos adecuadamente, ¿no? El hecho de cruzar los brazos denota una resistencia, un temor a la comunicación, y por tanto los brazos tienen que estar abiertos, acordes a la disposición de la comunicación, ¿no? Las piernas de igual modo, no cruzarlas, ¿no?, de acuerdo al espacio, de acuerdo al tema, de acuerdo al ámbito donde tú te estás desenvolviendo. Las posturas entonces son muy importantes en un evento. El respeto es la base de la comunicación y por tanto, comúnmente en nuestro país, los temas a tratar siempre o los temas que generan ciertos conflictos en reuniones o en cócteles es hablar de política, ¿no? Y más que estamos ahora en una coyuntura. Entonces, lo recomendable es saber escuchar y respetar las ideas. Estamos en un país donde la diversidad cultural se ha dispersado, se ha acrecentado enormemente y por tanto la persona, el profesional debe de comprender que al existir esta diversidad de culturas debemos nosotros cumplir nuestro aspecto ético, que es respetar la comunicación, es decir, respetar las opiniones de la otra persona, sea ojo, hombre o mujer, ¿no? Hay que respetarlas, saber escuchar y no generar un conflicto, un enfrentamiento en un cóctel o en una reunión empresarial. Justamente lo que se quiere es saber comunicar y saber respetarse. Esta acción es la que venimos aún luchando los profesionales en relaciones públicas, porque no se entiende el sentido del respeto que debe de haber en los públicos. Es más,
los directivos, los altos funcionarios, que a veces, muchas veces piensan que el sentido de liderazgo es impartir su comunicación, ¿no? Y solamente ordenar que seas escuchado, más no recepcionar las opiniones o sugerencias que puedas tener de tu público. Hay que estar predispuestos a la comunicación. Es como aquel que maneja las redes sociales, ¿no? Si vas a estallar o vas a generar vas a llenarte de ira por un comentario negativo en el Face, entonces no tengas redes sociales, porque tu comunicación simplemente va a ser responder al ataque de lo que te dan los públicos. Y los públicos merecen respeto, ¿no? Por algo, el tener redes sociales es un reto. Y por tanto, si no quieres ser cuestionado, si no quieres ser sujeto, ¿no?, a ciertos comentarios que a veces tienen razón, a veces no, ojo, porque a veces hay públicos que nada es de su agrado, ¿no? Son los públicos apáticos, de los cuales no tienen un sentido positivo de aprobación a algún comportamiento o comunicación del emisor, sino todo es cuestionamientos, ¿no? Y existe en nuestro país. Por tanto, para evitarnos ese tipo de problemas, debemos nosotros saber comunicar, respetar las opiniones, para ser respetuosos justamente en nuestra comunicación. Ojo, aunque no compartamos las opiniones. Recuerda que para que haya un conflicto, para que haya una guerra, tiene que haber un contrincante. Y por tanto, no busquemos ese contrincante, no seamos nosotros, estemos predispuestos justamente a la guerra. Lo que no queremos es una guerra, sino al contrario, queremos una adecuada comunicación. La puntualidad es muy importante y lamentablemente también en nuestro país he sido testigo de algunas conferencias donde me consultan, ¿no? Algunos jefes de imagen y comunicaciones ante la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer si los públicos son puntuales y el funcionario no es puntual, ¿no? Aquí hay que trabajar con varios públicos, no solamente con el público que asiste, sino también con el funcionario. Y muchas veces es una tarea a largo plazo, de las cuales también tenemos que tener paciencia, ¿no? Pero tenemos también que tener ese poder de convencimiento, ese poder de disuadir o persuadir, perdón, al funcionario para hacerle comprender que estos actos de puntualidad generan justamente un buen ejemplo, ¿no? El ejemplo de que los públicos deberán asistir también puntualmente. Hace poco asistí a un acto ceremonial muy importante a nivel de nuestro país, específicamente en Lima, en donde todos los invitados ya estaban sentados. Había pasado unos 45 minutos de iniciada la ceremonia, porque era una ceremonia donde se aplicaba no solamente etiquetas, sino el protocolo y el ceremonial, y por tanto había que respetarse ciertos códigos. Lamentablemente fue muy molesto el poder observar que los mismos miembros del protocolo levantaban a los invitados de sus asientos de las primeras filas de adelante para cederles el asiento a los invitados que habían llegado recién, luego de 45 minutos, lo cual no es ético, lo cual no se respeta el código ni de ética ni de protocolo, porque etiqueta es que tú cumplas con la puntualidad como funcionario o como invitado. Y lamentablemente estas personas eran invitados, ¿no? Lo cual te hace restar puntos como imagen pública, porque tú representas a tu institución y no es aceptable que un funcionario llegue tarde después de 30 minutos por más justificaciones, porque ojo, todos tenemos problemas, todos se nos pueden presentar ciertos inconvenientes, pero debemos de respetar el protocolo, y el protocolo exige que las primeras filas, si bien es cierto, son para los invitados, pero si ya están ubicados, no podemos cometer el error de hacer levantar a un invitado que está en la parte primera de la fila en plena ceremonia, en pleno acto ceremonial, y hacer sentar a un personaje que viene después de 45 minutos.
Vuelvo a decir, esta es una norma que se debe de respetar tanto de los que organizan el protocolo como de aquel que asiste. Y por tanto es que damos estos tips de etiqueta porque debemos de concientizar a la población, en especial a los funcionarios a nivel de regiones, a nivel de Lima, para que respeten los códigos de etiqueta, respeten el protocolo de los eventos que estamos efectuando y nos evitamos cuestionamientos, nos evitamos restarle a nuestra imagen, que es muy importante y que necesitamos proyectar no solamente a los públicos que asisten, sino también a nivel de las audiencias, porque esto es transmitido muchas veces por medios de comunicación y a nadie le gustaría ser titular de que tal funcionario llegó y encima cubre el espacio de una persona que sí había llegado puntualmente. Déjenme decirles que esta imagen de la cual fui testigo me causó mucha indignación y me van a perdonar los públicos porque no puede ser que esto suceda, ¿no? Y en esta ceremonia se levantó como a 5 personas de las que estaban adelante para poderlas ubicar. Tu código de protocolo ya tú lo has establecido, tu pauta está establecida y tú debes de tener también una pauta para aquellos que llegan al final, cómo van a ingresar, ¿no? Y por qué lado deben de pasar para que puedan ubicarse en todo caso en sus respectivos asientos y así no perjudicar ni dar mala imagen, ¿no? A otros públicos que deseamos ver el espectáculo o deseamos ser partícipes de la ceremonia tan protocolar, pero que lamentablemente algunos personajes no rompen este protocolo y rompen este lazo que debe de generar impacto en los públicos. Recuerden que al asistir a un evento, el objetivo del evento es que quede en tu mente, es que haya recordación de este evento. Y tú no quieres recordar aspectos negativos, tú quieres recordar este evento como el único, el apreciado, ¿no? Porque se dieron a entrever ciertos elementos que le dieron esa prestancia, ese ceremonial a este tipo de eventos. Y por tanto, los funcionarios, los públicos debemos de respetar estos códigos. Como vuelvo a repetir, los códigos de vestimenta son muy importantes. No puede darse que a un evento se vaya con tenis o zapatillas, ¿no? Un jean y un saco. No, si te vas a colocar el saco y es un evento formal, es una ceremonia, el sastre debe ser completo, el saco y pantalón. De igual manera, las damas no pueden ir con zapatillas, ¿no? O estas sandalias bajitas que le llamamos nosotros ahora en el verano que hace full calor, ¿no? Deja estos accesorios para tus reuniones sociales, internas, en familia, pero debemos de respetar estos códigos de vestimenta que son muy importantes. La recomendación, sepamos, conozcamos a nuestra organización, conozcamos nuestro entorno, conozcamos el ambiente donde nos vamos a desenvolver porque nosotros vamos a comunicar y van a comunicarnos un mensaje y por tanto estos códigos comunicativos deben de ser receptivos, debe de haber una interacción y para que haya una interacción, para que te traten a ti bien, ¿no? Y quedes bien a nivel de imagen, tienes que saber los códigos de etiqueta, estas normas que establecen de comportamiento de ciertos actos que son a veces protocolares o no protocolares y de los cuales nosotros somos parte de ese evento, ¿no? Para poder justamente lograr el objetivo de las organizaciones y tú lograr tu objetivo, que ¿cuál es? Interrelacionarse con los demás. Ojo, no origines conflicto en estos compartir de desayunos ejecutivos, no origines conflicto en estos brindis tan preparados, tan llamativos por protocolo, no lo conviertas en un ring de box porque no se te invitó a un enfrentamiento, no se te invitó a un conflicto, se te invitó a un compartir. Algo muy chiquito que quizás les ha tocado en este Día de la Mujer, han pasado algunas damas y de los cuales es recomendable que se los diga en este pequeño espacio. Si no somos de ingerir alcohol en las reuniones donde nos invitan, es desagradable
que tú asistas a una reunión, a un cóctel o a un almuerzo o una cena y te invitan una copa de vino para sentar la comida o todo lo demás y a todo digas no, no bebo, no ingiero, ¿no? O te pasan reiteradas veces, ¿no? Para que puedas degustar del vino y tú digas no, no tomo, ¿no? Queda descortés. En todo caso, tú sabes que a veces los mozos tienen otras opciones que son copas de agua o vasos de agua o de gaseosa. Opta, ¿no? Si estamos hablando de un brindis, no tomas alcohol, en todo caso, toma una copa de vino o un vaso de vino, que es lo que te otorguen los mozos, para poder ser partícipe de esta etiqueta que es parte del protocolo del brindis, que es que todos brinden, que todos compartan las palabras del anfitrión y por tanto es desagradable que el anfitrión tenga que esperar que todos tengan sus copas de vino, ¿no? Y haya 5 o 6 personas que no tienen nada en copa y no ha sido porque no les han llegado las copas de vino, sino simplemente porque no toman nada, ¿no? Entonces es irrespetuoso y por tanto tomando tu vasito de agua quedas bien, ¿no? Le das prestancia y no eres sujeto a comentarios o a cuestionamientos. De igual modo, si el anfitrión no inicia el brindis, tú no puedes ingerir la copa de vino o el agua que estás tomando. Tienes que esperar. El código de etiqueta indica que se tiene que considerar respeto al anfitrión y por tanto, mientras el anfitrión no haga el brindis respectivo, ¿no? Los comensales o los invitados no pueden ingerir el vino. Aquí tiene que ver mucho la participación o el papel del personal de protocolo, ¿no? Que para ello el anfitrión tiene que dar pues un mensaje corto. Eso ya lo hablaremos en otro momento, cómo realizar mensajes para realizar un brindis o un mensaje de aniversario, ¿no? Que a veces necesitamos también tener un buen discurso, ¿no? Entonces, lo recomendable es que los discursos también sean breves para que los públicos no esperen tanto con la copa de vino que se calienta y puedan hacer el brindis respectivo. Los modales, las actitudes, los desplazamientos son muy importantes, mujer, y por tanto necesitamos seguir teniendo participación. Me contenta de manera especial que 188,000 mujeres hayan sido incorporadas en sector público, muchas de ellas ocupando cargos gerenciales, directivos. Mis felicitaciones, pero esto no acaba acá. El reto ahora es ser imagen, es proyectar una buena imagen como funcionaria, cumpliendo tu labor administrativa y a la vez tu labor de etiqueta comunicativa. Y por tanto tenemos en nuestras manos a un público del cual muchas veces tenemos que reeducar. A ti, mujer, aprendamos a respetar la puntualidad, respetemos los códigos de vestimenta, de etiqueta, de desplazamiento en nuestros ámbitos organizacionales y generemos una buena imagen, que es lo que esperan nuestros públicos. Hasta aquí una nueva participación y nos vemos en un siguiente programa, no sin antes despidiéndonos y seguir deseando que todos los días del año sean un día conmemorativo a ti, mujer, que día a día te esfuerzas no solamente por difundir una adecuada imagen, sino también por difundir una adecuada imagen para tu linda familia que te espera en casa luego de tus atareadas labores comerciales ejecutivas. Nos vemos en una siguiente y que sigan pasando un excelente día. Nos vemos.